Nunca me gustó conducir de noche, pero el turno extra en la plataforma de taxis digitales pagaba mejor que cualquier otro y las cuentas no esperan. Era viernes, casi medianoche, cuando el algoritmo me arrojó una solicitud. Punto de partida en la colonia Jardines Viejos, un laberinto de calles estrechas y faroles moribundos que evito tanto como puedo. Aún así, acepté. 60 pesos de bono eran 60 pesos. La ubicación exacta aparecía en calle Deán Álvarez, esquina con Pino Suárez, aunque recordaba que esa calle terminaba en un muro grafiteado. Conduje entre baches, pasando casas de rejas oxidadas y perros que aullaban a la nada. La neblina flotaba baja, iluminada por mis faros como polvo de hueso molido. Al girar la esquina vi la silueta. Una mujer de pie junto al poste, vestida de blanco hasta los tobillos, cabello negro sobre los hombros. Mantenía ambos brazos pegados al cuerpo, casi un soldado esperando orden. Freno suavemente. Bajé la ventana. «Buenas noches», dije. Ella inclinó cabeza, sin sonreír, y abrió la puerta trasera. Entró con un ligero crujido de tela. No me miró, fijó la vista al frente. El interior llenó de aroma a lirios marchitos. Tecleé destino. Dijo una dirección en voz queda, Callejón de la Loma número 7. Revisé el mapa. No existía. Ni callejón ni numeración similar. Pregunté de nuevo. Ella repitió sin variar el tono. Sentí un escalofrío, como si alguien pasara una pluma por mi nuca. Apreté el GPS manualmente, pero la pantalla mostraba error. Miré por el retrovisor. Sus ojos eran pozos de sombra. No parpadeaba. «Intentaré», murmuré. Arranqué despacio. Al llegar al final de Deán Álvarez, donde recordaba el muro, encontré, en cambio, un pasadizo nuevo, tan real como el asfalto que pisaba. 2 faroles apagados y un letrero metálico. Callejón de la Loma. El óxido devoraba las letras, pero eran legibles. Dudé si la neblina me engañaba. Giré. Las llantas retumbaron sobre relieve intacto. El callejón se internaba entre casas antiguas, paredes de adobe mohoso, ventanas ciegas, sin vidrio. La bruma se hizo más densa. Sentí presión en los oídos. Algunos metros adentro, mi pasajera habló, «Número 7». El edificio apareció. A la derecha, portón de madera, pintura verde descascarada, un número 7 clavado al revés. Frené. Silencio. Me giré para cobrar. El asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada. Una ola de frío me atravesó. Busqué en el retrovisor. Nada. Salí. El aire sabía a hierro. Toqué el portón. La madera se desmoronó como corteza podrida, revelando un pasillo oscuro. Retrocedí. Quise llamar a la central, pero el teléfono marcaba 0 señal. Regresé al coche, temblando. Al sentarme, vi algo sobre el asiento. Una flor de lirio, pétalos, ennegrecidos y debajo, una fotografía recortada de un álbum. Yo a los 6 años sosteniendo un globo en la feria del pueblo. Reconocí el fondo, la ruina de una casa derrumbada que visitaba con amigos. Esa foto estaba guardada en un cajón en casa de mi madre. ¿Cómo llegó aquí? La flor emitía olor dulce y fúnebre. La toqué. Un pétalo se desprendió, revelando líquido oscuro que manchó mis dedos como tinta. El teléfono vibró. Una notificación. Viaje completado. Pasajera calificó tu servicio. Espinas de hielo perforaron mi espalda. Pisé acelerador para salir. El callejón parecía más estrecho, las paredes acercándose. El motor siguió y se apagó. Reintenté, solo un clic seco. La luz interior se apagó. Quedé envuelto por negrura. Abrí puerta. La neblina entró como aliento de cadáver. Entonces escuché pasos descalzos detrás. Volteé. Nada. La flor en el asiento palpitó, cada pétalo latiendo. Me lancé fuera del auto y corrí hacia la boca del callejón. Sentía rumor de respiración a mis espaldas, gélida. Al llegar a la esquina, el letrero de Callejón de la Loma había desaparecido. Solo quedaba el muro grafiteado que recordaba, cemento liso sin rastro de apertura. Miré atrás. El acceso se cerraba con el mismo tabique continuo. Mi coche ya no estaba.
solo polvo y un charco de agua. En su centro flotaba el lirio negro. La fotografía se deshacía, fibras blancas arrastradas por la brisa. Salí tambaleante. Las calles volvieron a lucir familiares. Un taxi patrulla pasó. Lo detuve y conté una versión breve. Una mujer que desaparece. Un callejón fantasma. Los agentes me llevaron a la dirección donde supuestamente estaba mi coche. Hallaron baches, basura, pero ningún rastro del vehículo. Mostré en la app la calificación de la pasajera. La pantalla ahora exhibía viaje cancelado. Historial vacío. Uno de los policías, incrédulo, me pidió ir a casa a descansar. En la mañana fui con mi madre. Buscamos el álbum. Faltaba la foto donde aparezco con el globo. Solo quedaba el espacio pegajoso sobre la página. Mi madre juró que nadie la visitó. Le mentí y dije que quizá la tomé. Pasé días reconectando con la plataforma, denunciando robo de vehículo. El seguro alegó que nunca contrataron póliza para esa matrícula. En la base de datos, mi coche estaba inactivo desde hacía meses. Solo mi expediente probaba lo contrario, y cada pantalla mostraba error. Las noches se volvieron un desfile de imágenes. Cerraba los ojos y veía a la pasajera sentada en el asiento trasero, manos sobre el regazo, boca entreabierta como pronunciando un nombre antiguo. Soñaba con el callejón que se extendía, y al fondo una casa donde colgaban retratos míos, pero envejecidos, cada uno más adulto que mi edad actual. Cada despertar traía consigo el perfume a lirio podrido. Una madrugada, la alarma del apartamento chilló. Salí al pasillo. Olor a humo. El cuadro de interruptores chispeaba. En la pared, garabateado con hollín, apareció un número 7 invertido. Rompí en gritos, despertando vecinos. El conserje borró la mancha con detergente. Yo no pude volver al sueño. Fue entonces cuando recordé la feriecita de la foto. Quedaba en la periferia, lote baldío donde instalaban juegos. Fui al lugar. El terreno estaba baldío, pero al acercarme vi la entrada de un pasillo entre tejabanes derruidos, idéntico al callejón. Avancé. A los pocos pasos el suelo pareció desvanecerse. Sentí tirón en los tobillos. Miré atrás. La salida había encogido. Viento caliente me empujaba. Olor a lirios. Y al fondo, una puerta verde. Con el número 7 torcido la abrí. Dentro, un vestíbulo amueblado con sillas rotas y retratos. Uno mostraba a la pasajera juvenil junto a un coche antiguo. Otro a mí con el uniforme de chofer, camisa manchada. El marco estaba oxidado, fechado 10 años en el futuro. El aire se espesó. Una presencia emanaba del rincón. Respiración, como costal que se infla. No la vi, pero sentí su mano helada posarse en mi hombro. Supe que el trayecto no había terminado, que aún debía llevarla más lejos a direcciones sin registro. Salí. La luz del día hirió mis ojos. En el bolsillo hallé la flor marchita. Seguía fresca. En los pétalos aparecían números de calles inexistentes. Entendí que cada dirección me borraría un pedazo de historia hasta dejarme convertido en pasajero fantasmal de otro conductor. Ahora conduzco por avenidas periféricas con auto prestado. Nunca conduzco de noche. Pero el aroma a lirio me encuentra incluso al mediodía. En cualquier semáforo veo la silueta blanca reflejada en el espejo. Mi teléfono vibra con solicitudes que desaparecen al aceptarlas. Sé que un día no resistiré la tentación. Giraré hacia un callejón nuevo y el camino se abrirá solo para mí. Cuando eso ocurra, quizá alguien encuentre en su asiento una foto mía, niño con globo, sonriente, todavía completo, y una flor tan negra que parezca beber la luz misma. Mi nombre estaba en su boca. Acepté la solicitud porque la tarifa dinámica prometía el doble. La plataforma rara vez enviaba viajes a la Sierra de la Rumorosa después de las 10, y menos en martes. Cuando la pantalla mostró el punto de recogida, una parada de autobuses abandonada en las afueras, supuse que se trataba de algún mochilero extraviado. Encendí la radio para sacudirme la modorra, pero solo capté estática.
Las estaciones locales dormían temprano. El hombre apareció desde la sombra del anuncio corroído como si hubiese estado pegado a la lámina. Alto, flaco, cargaba una mochila, desfondada. Su rostro era un óvalo blanquecino bajo la gorra, sin rasgos que destacaran, apenas 2 ojos opacos, un trazo de boca. Abrió la puerta trasera con pausa, se acomodó silencioso. Ni el asiento crujió. Al bajar la vista, noté que llevaba guantes oscuros pese al calor. «Buenas noches», murmuré más por cortesía que por cortesía. «¿Destino?» Extendió un papel arrugado, una dirección escrita a mano. KM 158, desvío antiguo a Mina San Gerardo. Conocía el tramo, carretera serpenteante entre riscos, sin alumbrado, usada por contrabandistas y locatarios de ranchos olvidados. Dudé, pero mis dedos ya tocaban iniciar viaje. Avancé. El GPS trazó línea azul que pronto se interrumpía en la nada. Después del kilómetro 40, el mapa mostraba gris. Decidí fiarme de la memoria. 5 minutos pasaron sin que el pasajero emitiera sonido. Revisé el espejo. Su silueta permanecía erguida, mirada fija en la negrura exterior. Me pregunté si dormía con los ojos abiertos. Cambié de carril para evitar baches y entonces lo escuché. «No debiste aceptarme, Arturo». Sentí latigazo de hielo. Mi gafete con nombre colgaba del retrovisor, pero estaba doblado hacia el parabrisas. Imposible que lo leyera. Quizá recordaba de la aplicación, pensé. Aclaré la garganta. La plataforma lo muestra. Mentí. Silencio. Seguimos ascendiendo. Entre curvas. El viento golpeaba la carrocería con aullidos largos. Volvió a hablar, voz hueca, como si la lengua fuera de papel. «Tú me llevaste antes, hace 10 años, cuando aún no sabías que morirías aquí». El corazón golpeó el volante. Rendijas de memoria se abrieron. Llevaba 11 años conduciendo, pero jamás un viaje así. Quise creer que jugaba conmigo. «No recuerdo su cara», respondí. «He transportado miles». Él inclinó la cabeza, apenas visible. «Yo tampoco recuerdo». «La mía». La frase se quedó suspendida como niebla. Me obligué a reír, sonido quebrado. El asfalto desapareció bajo luces altas. Las líneas amarillas parecían costillas bajo piel de brea. Consulté el odómetro. Kilómetro 51. Faltaban 7 según la nota. El pasajero exhaló un suspiro tan suave que pareció venir de la ventilación. «¿Qué hubo hace 10 años?» Pregunté intentando controlar el temblor de voz. «Un accidente», respondió. «Un hombre perdió el control donde la curva muerde la montaña. Se salió, volcó, ardió. Mordí el recuerdo. Una noticia borrosa del periódico local, camioneta incinerada, chofer calcinado sin identificar. Recordé mi nerviosismo aquel día porque trabajaba esa ruta y me preguntaron si sabía algo. Negué, aunque había sentido un estremecimiento extraño sin causa. «¿Y qué tiene que ver conmigo?», murmuré. El pasajero apoyó la mano enguantada sobre el respaldo frontal. El cuero emitió crujido húmedo. «Llevabas prisa», dijo. «Me dejaste». Atrás el volante pareció plomo. Curva a la izquierda. Faros iluminaron señal oxidada. Peligro derrumbe. Sentí presión en los senos nasales, como cambio de altitud. Giré espejo para ver bien su cara. La gorra ocultaba cejas. La piel parecía ceniza. Parecía no parpadear. «Si la dirección está mal», aventuré. «Dígame dónde paro». «Kilómetro 58. Allí termina todo». Como la vez anterior, el vehículo chilló al frenar bruscamente. No podía seguir con ese diálogo. Aparqué en un recodo, motor al ralentí. Volteé. «Se baja aquí», ordené. La puerta trasera se abrió 1 centímetro por dentro. El pasajero salió sin hacer ruido. Quedó de pie tras la luz roja de los frenos. El viento agitó su chamarra larga, revelando botas cubiertas de polvo. «Blanco». Retrocedí para girar en U. «¿Volverás a dejarme?», preguntó, voz ya no tan hueca sino urgente, casi infantil. Engrané primera. El auto no respondió. El panel apagó luces. Radio murió. Intenté de nuevo. Nada. Afuera, el hombre se acercó al cristal lateral. Levantó la mano.
Una brasa de miedo subió por mi tráquea. Bloqueé los seguros y pegué espalda al asiento. Golpeó el vidrio con nudillos lentos, metódicos. Bajo la farola rota, noté que la mano no vestía guante. Era carne chamuscada, dedos carbonizados que no deberían moverse. El golpe paró. Llegó un olor a plástico quemado, inhalación que me devolvió la noticia de la pick-up ardiendo. Recordé algo más. Esa madrugada yo manejaba por ahí. Vi llamarada a lo lejos y no me detuve por miedo a narcos. Aceleré hasta casa. Al día siguiente, leí sobre el cadáver irreconocible. Nunca confesé. El pasajero se agachó para mirar dentro. Sus ojos eran cavidades oscuras, la boca mueca derretida. Sentí que la sangre me abandonaba. Él susurró: 10 años son suficientes. Te tocaba acompañarme. Retrocedí con fuerza. El auto seguía muerto. Agarré el teléfono, cero señal. Cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba. Puerta trasera abierta, interior vacío. Un chillido metálico sonó en la cajuela, como uñas contra aluminio. Me atreví a bajar. Linterna del móvil encendida. El aire quemaba la garganta. Rodeé el coche. Nada. Solo piedras y arbustos que el viento hacía danzar. Cerré la puerta trasera. Al girar, la gorra del pasajero yacía en el asiento. Debajo, un papel quemado, KM-58. Temblando, subí. Giré llave. El motor arrancó a la primera, como si nada hubiese ocurrido. Conduje despacio, manos heladas, pensando en regresar a la ciudad. Pero la carretera, empotrada entre peñascos, no ofrecía vuelta segura. Decidí avanzar hasta encontrar espacio. Se de giro. Los kilómetros pasaban, ninguna señal de salida. Cuando el tablero marcó 58, el coche se detuvo solo. Faros iluminaron ruinas de un viejo mirador cercado por guardarraíl doblado. Sobre el asfalto, manchas negras de incendio antiguo. Mi estómago se anudó. La radio se encendió sin que la tocara. Estática, luego un zumbido y por fin una voz sofocada. «Ayúdame». Reconocí mi propio timbre, distorsionado. La cabina se llenó de olor a goma quemada. Abrí la guantera buscando calmantes. Encontré un portafolio diminuto con mis iniciales, algo que no poseía. Adentro, recortes de periódico. Chofer huye. Tras presenciar accidente fatal. Mi foto al lado, tomada de mi perfil de redes. El parabrisas se empañó. Sobre la niebla escribieron desde afuera: «No huye 2 veces». Retrocedí. Golpeé la puerta intentando salir. Trabada. Sentí calor envolver mejillas. Miré el cofre. Humo gris se escurría desde motor. Toqué manija. Metal ardiente. El motor rugió. Revoluciones subieron sin mi pie. Olor a combustible. Alguien apareció frente al coche. El pasajero, ahora envuelto en fuego que no iluminaba. Sombras dentro de brasas. Extendió brazos como si abrazara el auto. El parabrisas crujió. Golpeé vidrio, grité. El tablero explotó en chispas. Flamas lameron asientos. En mi pánico, recordé la puerta trasera. Me volví, abierta. Me lancé a gatas, rodé sobre grava. Al alzar la vista, no había fuego en el coche. Motor apagado, luces muertas. Solo el olor persistía. El pasajero no estaba. Me arrastré lejos del vehículo. Un chillido surgió de las llantas, como freno sin fricción. De repente, el auto avanzó solo hacia el barranco sin luces. Cayó en silencio, sin ruido metálico, como si la tierra se lo tragara. Corrí al borde. Abajo, solo oscuridad, ni rastro de faros ni crujido de chatarra. La linterna alumbró placa de carretera rota. Mirador Julián L. Kilómetros y 58. Sobre la superficie, un rosario derretido. A su lado, mis llaves. Quise llamar a emergencias, pero el móvil estaba fundido, pantalla negra. Caminar hasta la ciudad llevó 4 horas. La policía halló huellas de neumáticos que terminaban antes del precipicio, como si el coche hubiese sido alzado. Nunca apareció. Revisaron mis registros. Ninguna solicitud en esa colonia, ningún pasajero. Mi cuenta quedó suspendida por actividad irregular. Ahora conduzco autobuses en avenidas iluminadas solo de día. Aún así,
Cada tanto el retrovisor me regala destello de sombra en asiento trasero y la radio chisporrotea con mi voz pidiendo ayuda. Cuando la aguja del velocímetro marca 58 kilómetros por hora, el motor se ahoga y resuena, lejano. El crujir del guardarraíl que una vez ignoré mientras aceleraba, cerrando los ojos a la llamarada que crecía en el espejo y al nombre que luego encontraría en su boca, el mío, pronosticando el fuego que aún me persigue por carreteras sin destino. No se bajó, nunca. Manejo taxi nocturno desde hace 6 años, pero la madrugada en la que subió aquella mujer dividió mi vida en 2 franjas, antes de las 3:15 am y después. No consigo borrar la hora de mi tablero mental. Cada noche, cuando el reloj digital avanza hacia ese minuto, los nudillos se me ponen fríos, como si la sangre recordara que algo allí quedó inconcluso. Aquella noche de martes, el turno venía flaco. Apenas un par de borrachos y una enfermera rendida. Estaba por cerrar aplicación cuando sonó la alerta, recogida en la colonia San Gabriel, a 3 cuadras del Panteón Viejo. Tarifa dinámica X1.8. Acepté, hambriento de algo que justificara la desvelada. El barrio estaba en penumbra, faroles enfermos y banquetas quebradas. Vi la silueta junto a un poste inclinado, vestido largo, tal vez blanco o quizá gris sucio. Nunca, lo supe con certeza, porque la luz se negaba a bañarla por completo. Al detenerme, la puerta trasera se abrió sin chirrido. No escuché tacones ni supe si llevaba zapatos. Olía a tierra húmeda, pero no a perfume ni a sudor. Buenas noches. Saludé mientras giraba en el asiento. ¿Destino? Al Panteón, dijo y su voz sonó lejana, como si viajara por túnel antes de llegar a mis oídos. La frase me rasgó un escalofrío. Nadie elige ir a ese cementerio a esa hora. Aún así, asentí y arranqué. Eran las 3:15 am exactas. Mi tablero lo marcó como un presagio. El trayecto es corto, 5 minutos por la avenida y luego una calle lateral que desemboca en la herrería oxidada. Conducía despacio, palpando el silencio. Revisé el retrovisor. La pasajera tenía la cabeza inclinada hacia la ventana, cabello lacio cubriéndole pómulos. Mis faros besaban baches y basura arrastrada por el viento. La ciudad dormía un sueño sin perros. Al llegar frente al panteón, apagué el motor. El portón herrumbroso crujía con la brisa. Las lámparas públicas morían un parpadeo, sí, y otro. Ya no tosí para romper la quietud. Ya llegamos. Nada, ni un suspiro. Recordé los cuentos de compañeros sobre gente que se sube y desaparece, pero intenté mantener los pies en la goma. Giré, todavía sin verla de frente, y aclaré la garganta. Señorita, tarifa es 60,20. Silencio denso, viscoso. Entonces me atreví. Tomé el celular, encendí la linterna y apunté al asiento trasero. La luz reveló el vestido, sí, y manos pálidas apoyadas sobre la falda. Pero el rostro, donde debían estar los ojos, solo había piel lisa, tensada, sin pliegues ni hundimientos. Los párpados fusionados como cicatriz antigua. La boca permanecía cerrada, dibujada apenas. No sé cuánto tardé en procesar la imagen. Retrocedí bruscamente. El celular cayó al piso, pantalla reventada. Quise gritar y el sonido se quedó atrapado en esternón. Pisoteé el freno buscando aire. Siniestra quietud. Intenté abrir la puerta para huir y el seguro no obedeció. Cuando volví la vista, el asiento estaba vacío. El vestido ya no. Las manos ya no. Quedaba el aire pesado con olor a tierra mojada. Y algo más, un rastro salado, como agua de llanto añejo. Me lancé, fuera, tropezando con la banqueta. Las rejas del panteón gimieron. Ninguna figura alrededor. La calle se había tragado viento y faroles, absoluta mudez. De repente, un rocío me golpeó nariz. Olí humedad. Toqué el vidrio trasero. Goteaba. Parecía condensación, pero estaba fría, recién depositada. Temblando subí otra vez. El asiento trasero estaba empapado, como si alguien hubiera llorado litros allí.
Sentí la humedad atravesar la tela de mis pantalones. Encendí motor y salí quemando llanta, sin mirar espejos. Solo quise luz y humanos alrededor. En la base de taxis conté la historia entre tartamudeos. Mis colegas rieron, atribuyéndolo al sueño y a los riegos automáticos que a veces mojan asientos si uno deja ventanas abiertas. Pero las ventanas estaban cerradas, los seguros trabados. Me ofrecí a demostrar la humedad. Cuando abrimos la puerta, la tapicería estaba seca, mételo la mano. Tampoco quedaba rastro de olor. Me miraron con lástima y bromearon que dejara el café descafeinado. Me fui a casa pensando que la mente puede fabricar espejismos. Sin embargo, al aparcar bajo el foco de la cochera, noté algo entre los pedales, un pétalo marchito, negro como tinta. Lo tomé. Al tacto se volvió agua. Esa noche, el sueño me rechazó. Cada vez que pestañeaba, veía el rostro sin ojos, la piel lisa. Mi esposa preguntó qué pasaba, le mentí. Un borracho vomitó en el coche. Preferí mentir que revivir el pánico. Por la mañana aún latía incertidumbre, pero necesitaba trabajar. Encendí el motor. Un olor a humedad se alzó fuerte. El asiento trasero lucía oscuro, impregnado otra vez. Pasé la mano, mojado y helado. Revisé sellos de puerta, ningún escape. Compré toallas, absorbí el agua, rocié desinfectante. Horas después el paño estaba empapado y el olor crecía. Cancelé carreras y llevé el vehículo al taller. Ni el radiador ni el aire acondicionado perdían fluido. El tapicero sugirió fuga del techo, rocío sellador. Al caer la noche, la tela resudaba otra vez. Regresé al panteón dispuesto a enfrentar la causa. Sin aceptar carreras, guié al mismo portón. Eran las 3:15 a.m., silencio. Bajé del taxi con linterna nueva. El viento traía polvo y rezos lejanos. Empujé la reja. Se abrió. Avancé entre lápidas. Las fechas borradas miraban mi osadía. Al llegar a una tumba sin nombre, la linterna parpadeó. Sobre la losa descansaba un pañuelo antiguo, blanco, bordado con flores. Estaba húmedo. Lo levanté. Surtió olor a humedad idéntico al coche. En el centro habían escrito mi nombre completo con tinta corrida. Lo solté. Al girar, la vi. La mujer, de pie junto a la reja del osario, sin ojos, vestido arrastrando, polvo, manos pegadas a la falda. No venía, pero tampoco desaparecía. De su rostro emanaba agua fina que goteaba al suelo. Un hilo se deslizaba hasta mis zapatos. Heló mis dedos. Corrí. Tras mí parecía no haber pasos. La reja se cerró sola, chirriando. Arranqué motor, me fui sin aliento. No miré espejos. Al llegar a casa, el asiento trasero era lago. El panel electrónico chisporroteaba. Las luces interiores morían. Tuve que cambiar tapicería. La humedad volvía. Empezó a oxidar los rieles. Clientes se quejaban del olor. Cada madrugada, a las 3:15, el asiento lloraba más. El agua resumaba por la alfombra, impregnaba alfileres, subía al volante. Una noche, mi esposa entró al coche buscándome. Salió pálida. Juró ver en la condensación del retrovisor 2 marcas hundidas, como si alguien se hubiera apoyado con la frente y un par de dedos finos. Perdí ingresos. Vendí el auto a una chatarrera, compré uno nuevo. La primera semana todo fue paz, hasta que un viernes acepté carrera cerca del panteón. Sin pensar, giré en la esquina. La nueva aplicación nunca envió tal solicitud. A las 3:14, un minuto antes de la vieja hora, una notificación emergió y se borró. El asiento trasero inmaculado empezó a empañarse con gotas. Subió un olor a tierra húmeda. Miré espejo. El coche vacío, pero una sombra parecía combar el respaldo. Frené, abrí puerta, salí corriendo y abandoné el auto con motor encendido. Cuando regresé con grúa, el interior estaba seco, neutral, sin rastro. Pero en el piso viajaba un pétalo negro, idéntico al primero. Vivo ahora del reparto en moto. Evito carros cerrados. Aún así, cuando la aguja del reloj toca las 3:15 a.m., el casco se empaña por dentro y unas gotas frías me recorren la nuca, recordándome que ella, lo que sea que recogí,
Nunca se bajó, ni lo hará, porque mi nombre estuvo en su boca una sola vez, suficiente para sellar el itinerario sin destino. Y cada noche que pasa, me pregunto cuándo la humedad abandonará las máquinas para trepar por mi piel y escurrir desde mis ojos, hasta que yo también me transforme en pasajero silencioso, eternamente sentado en la parte trasera de un vehículo que busca, bajo la lluvia de la madrugada, a otro conductor incauto. La niña del crucifijo al revés. Conduzco un microbús nocturno que atraviesa colonias periféricas de la ciudad, un tramo de 40 minutos por avenidas desiertas y callejones sin asfalto, donde el alumbrado público muere temprano. Esa rutina me mantiene atento a cualquier figura que surja entre la penumbra, no por héroe, sino porque el pasaje escasea y cada moneda ayuda a cerrar el mes. Aquella madrugada de noviembre, la llovizna cubría el parabrisas con una capa aceitosa que las escobillas apenas dispersaban. El reloj marcaba 02:37 cuando distinguí a la niña. Estaba sentada en una banca apartada con un impermeable amarillo demasiado grande que goteaba sobre sus zapatillas de escuela. Levantó la mano tímida, aunque el trayecto usual no contempla paradas allí. Frené por instinto. Nadie más transitaba. La idea de dejarla sola me apretó el pecho. Al abrir la puerta, subió sin miedo. Tenía rostro ovalado, mejillas pálidas, como arcilla recién modelada, y mechones pegados a la frente. Avanzó 2 asientos y se instaló contra la ventana, abrazándose las rodillas. Solo entonces noté que el impermeable estaba desgarrado a la altura del pecho y que, en lugar de mochila, llevaba colgado un crucifijo, pero invertido. La cruz hacia abajo, Cristo colgado del cielo. Sentí un pinchazo en la nuca. Crecí entre rezos y supersticiones, y ese símbolo siempre me pareció advertencia, más que protección. Encendí la luz tenue del pasillo y charlé para romper el silencio. Pregunté a dónde iba. No respondió. Sus labios temblaban, quizá por frío. Reduje la velocidad, pues el asfalto fungía espejo húmedo y cada bache podía volcar el vehículo. Insistí, voz más suave. Si de casualidad recordaba un número, de teléfono. La niña giró lentamente la cabeza. Sus ojos, antes castaños, eran ahora pozos negros, pupilas dilatadas que devoraban iris y reflejo. Un estremecimiento táctil recorrió mis brazos, como si la lluvia hubiese penetrado la carrocería. Sin apartar la mirada, ella alzó el crucifijo invertido y lo balanceó levemente, como péndulo silencioso. Comprendí que esperaba algo de mí, aunque no supe qué. Interrumpí el trayecto. Estacioné junto a la acera para llamar a emergencias, pero la señal telefónica desapareció. La pantalla mostraba sin servicio. Miré por el retrovisor. Otra vez. La niña había regresado la vista a la ventana, pero su reflejo no coincidía con el movimiento. El vidrio reproduce cualquier punto de luz. Aún así, la superficie permanecía vacía, como si absorber su silueta superara su capacidad óptica. El motor empezó a vibrar con un zumbido metálico que nunca había oído. Faros titilaron. Pensé que la batería desertaba y maldije la decisión de detenerme. Reinicié la marcha con cautela. El destino final, la base de operaciones, quedaba a 15 minutos. Allí siempre había guardias y quizá una patrulla, de ronda nocturna. Me repetí que solo necesitaba llegar y resolver todo con adultos presentes. El olor dentro del autobús cambió. La fragancia plástica del impermeable se mezcló con algo terroso, húmedo, a tumba recién abierta. Intenté bajar las ventanillas. El sistema eléctrico no respondió. De reojo vi que el crucifijo chorreaba agua turbia, pero las gotas se deslizaban contra la gravedad, subiendo desde la cruz hacia la cadena como insectos invisibles caminando, a contraflujo. Mi estómago se anudó. Sentí náusea súbita y la contuve tragando saliva con sabor a óxido. Atemorizado, aceleré más de la cuenta y tomé la avenida central, flanqueada por fábricas dormidas. Entre los postes el asfalto parecía río negro. De pronto las luces públicas se extinguieron en cadena. Primero una, luego 12, después todas.
Solo los faros del micro delineaban un pasillo de agua y neblina. Fue entonces cuando la niña habló apenas un susurro, pero retumbó en la cabina como megáfono. «Me perdí», dijo. La frase, corriente en labios infantiles, llegó distorsionada como si la arrojara desde fondo de pozo. Tragué miedo y respondí que la llevaría a la estación de policía. Silencio. Seguí mirando al frente. Sentía su mirada quemar la nuca. Escuché el crujir de vinil cuando se levantó de su asiento, pasos suaves acercándose al pasillo. No quise girar. El volante temblaba en mis manos. Segundo después, un roce helado tocó mi hombro izquierdo. Giré bruscamente el rostro. El asiento del copiloto estaba vacío. Al retrovisor la niña seguía allí, inmutable, crucifijo apoyado en el pecho. El contacto había sido real, pero ¿de quién? Pisé el freno hasta casi derrapar. Mi respiración era un fuelle averiado. Con la palma temblorosa abrí la guantera y saqué la linterna de emergencia. Apunté detrás. La niña parpadeó. Por un instante vi sus ojos volver a ser marrones, redondos, humanos. Aproveché el atisbo de normalidad para preguntarle su nombre. Ella bajó la mirada, recogió el crucifijo y lo apretó con ambas manos. El impermeable se deslizó un poco y observé letras escritas en el plástico con lama. Parecía un nombre, pero la tinta estaba corrida. Le pedí permiso para leerlo. Mantuvo silencio. Ofrecí mi chamarra porque la veía empapada. Nada. Sentí mis propias lágrimas asomar de impotencia. No lloraba desde la muerte de mi padre. Sin embargo, algo en aquel momento perforó la coraza de chofer nocturno. Reanudé la marcha despacio, decidido a detenerme frente a la fábrica de galletas que a esa hora despachaba camiones. Allí siempre hay guardias armados. Llegué a los portones, extrañamente cerrados, cadenas colgando, ni un alma. Golpeé claxon. El eco se perdió en naves vacías. Tenía la sensación de que el mundo se había vaciado en sincronía con nuestro paso. Miré el reloj, 0303. Justo entonces escuché un sollozo detrás. No era llanto de miedo, sonaba a tristeza infinita. Me volví. La niña se tapaba el rostro. Creí ver, entre dedos, que su piel se difuminaba como niebla atrapada en remolino. El motor murió. El silencio gruñó, empezó a granizar. Las piedras golpeaban lata y parabrisas con furia. Me incliné para consolarla pese al terror. Avancé 3 pasos en el pasillo y sentí piso hundirse. Un golpe seco me hizo tambalear. Cuando logré estabilizarme, el asiento donde ella estaba resultó vacío. Sobre la tela quedaba el crucifijo, invertido, gélido, mojado. Junto a él, una nota escrita con tierra húmeda sobre cartulina blanca. La linterna enfocó palabras que parecían garabatos, pero al segundo formaron mi nombre, mi primer nombre, el segundo, que casi nadie conoce, y los apellidos completos. Debajo una fecha, la del día siguiente. Por último un mensaje: no me dejes sola otra vez. La garganta me ardió, las manos buscaban aire. Traté de gritar, se me quebró la voz. Abrí la puerta del micro y corrí bajo granizo hasta caer, de rodillas en el asfalto. El cielo parecía partirse con cada piedra de hielo. Al mirar arriba, juré ver la silueta de la niña recortada contra una farola apagada, impermeable ondulando, crucifijo brillando con relámpago invisible. Parpadeé y no había nada. Un patrullero me halló minutos después tiritando, aferrado al volante como náufrago. Conté una versión reducida. Recogí a una niña. Desapareció. Revisaron vehículo. Ningún signo de pasajero, ni crucifijo, ni nota, pero el asiento trasero estaba mojado como si hubieran roto un cubo de agua salobre. Los oficiales culparon a filtración y me escoltaron a la central para declarar. Rellené formularios con manos que no dejaban de temblar. Al amanecer, me enviaron a casa con sedantes. Dijeron que llevarían unidad al taller. 3 días después, recuperé el micro. El tapicero había cambiado espuma empapada. Aún así, cada turno nocturno, el asiento se humedece exactamente a las 3:15, hora en que aquella niña subió. El agua brota fría y huele a tierra removida. El crucifijo reaparece a veces sobre el tablero, goteando, y la nota con mi nombre surge en la guantera.
pese a que la quemo una y otra vez. Nadie más lo ve. Cuando intento mostrárselo, solo hay cúmulo de tierra y gotas. Vivo midiendo relojes, temiendo la fecha escrita. A cada despedida nocturna de un pasaje, verifico el espejo, buscando destello de impermeable. Alguna vez pensé en cambiar de ciudad, pero cada carretera nocturna es un pasillo solitario donde podría estar esperándome. El crucifijo es promesa y amenaza. Ella dijo que no la dejara sola de nuevo, y no entiendo cuándo fue la primera vez. Tal vez en alguna curva olvidada de mi pasado abandoné a alguien sin memoria, o quizá mi destino es llevarla día tras día hasta que acepte descender en un destino que yo aún no conozco. Mientras escribo son las 02:58. Afuera llueve con parsimonia. La llave del micro me llama desde el llavero. El volante, supongo, espera mis manos. O quizá no sea la máquina la que aguarda, sino la niña a quien le duele la soledad y busca un conductor que al fin la lleve a su paradero final. Me pregunto si esta vez me atreveré a encender motor, recorrer la misma ruta y ver de nuevo la banca desierta. Temería encontrarla tanto como no hallarla. Porque si no sube, ¿quién mojará el asiento? ¿Quién sostendrá mi nombre en tierra fresca? Y, si sube, ¿qué me pedirá cuando ponga la cruz invertida sobre mis rodillas y me señale el camino hacia donde las luces de la ciudad ya no existen, ya no existen? Los 3 hombres que ya habían muerto. La aplicación marcaba las 02:04 am, cuando acepté el servicio afuera de la cantina La Azucena, una de esas cuevas de ladrillo húmedo que sangran cumbia, humo y desvelo. Hacía un mes que vivía de manejar un sedán prestado y de decir buenas noches a rostros diluidos por el alcohol. Había aprendido a medir riesgos según el tambaleo con el que un cliente empuja la puerta. Aquella madrugada, 3 hombres salieron abrazados como eslabones de una cadena rota. El más alto llevaba una gorra de béisbol, el segundo una chamarra militar y el tercero, menudo, ojos hundidos, cargaba una botella vacía que emulaba trofeo. Me pidieron a bordo al unísono. Olían a mezcal, tabaco rancio y algo más parecido a óxido. El medidor de tarifa prometía un recorrido largo, así que activé cerradura y arranqué. No parecía que compartieran apellido, pero en sus voces existía una complicidad antigua. El de la chamarra preguntó si conocía la hacienda San Valentín, antiguo casco al norte, abandonado desde un incendio en los 90. Respondí que sí, que la ruta atravesaba un camino de terracería. Tal vez perdería señal. El hombre de la gorra rió con tono ancho y dijo que no importaba. Lo importante es llegar. Hoy cerramos un ciclo. El tercero, silencioso hasta... Entonces, me miró por el espejo con una fijeza que cortó la cabina y musitó. Último viaje. Tomé la avenida Jorge del Barro, un corredor de bodegas adormecidas. En los asientos traseros, el trío se turnaba historias que eran sombras de sí mismas. Un accidente de motocicleta en una carretera de curvas, una fogata junto a un lago donde las llamas nunca dieron calor, un anillo perdido en una zanja que parecía tragarse objetos y risas. A cada recuerdo brindaban con la botella vacía, como si el acto bastara para que algo chispeara dentro. Intentaba no escuchar, mas cada palabra se filtraba con el aire acondicionado. Al salir del asfalto, el sedán empezó a crujir. Las piedras golpeaban el chasis como uñas pidiendo entrada. El faro izquierdo, que ya titubeaba, vaciló y se apagó. No detuve el coche porque la oscuridad parecía capaz de cerrar la tierra si frenaba. Desde el retrovisor detecté que la chamarra militar goteaba barro. No podía ser, la noche era seca, el camino polvoriento. Apreté manos al volante para no preguntar. Unos metros más adelante, me sorprendió la presencia de una brecha nueva flanqueada por eucaliptos tortuosos. Nunca la había visto, pero el GPS, que acostumbraba a extraviarse, mostró una línea azul insistente hacia esa dirección. Los 3 pasajeros callaron a la vez, como si comprendieran la decisión antes que yo. Giré. El terreno se hundía suave, el motor se quejó y después rodó con facilidad. El silencio de mis acompañantes se volvió pesado, idéntico al de
quienes guardan secreto irrompible. Comencé a notar detalles extraños. La botella vacía ahora lucía llena de líquido oscuro y espeso. La gorra del alto ya no tenía logotipo, sino manchas de ceniza. En la manga derecha del militar aparecían letras chamuscadas, SR-11, que no estaban cuando subió. El más pequeño seguía clavado en mi reflejo, pupilas brillantes y fijas, como si esperara que admitiera algo escrito en mis huesos. Pregunté si quedaba mucho. Nadie contestó. Entonces la pantalla del tablero parpadeó y murió. El motor bajó de revoluciones. Mi celular perdió cobertura. Continué a fuerza de instinto hasta divisar las ruinas de la hacienda. Muros derrumbados, ventanas sin vidrio, una torre inclinada que parecía señalar el cielo con acusación. Frené antes de la reja caída. El odómetro marcaba 0247. Apagué. A luces, un aire agrio ingresó por la rendija del clima. Llegamos, dije, girando para cobrar. El asiento trasero estaba vacío. No se escuchó puerta abierta ni crujido de grava. Solo quedaban 3 charcos. Agua barrosa mezclada con algo viscoso que olía a combustible. Sobre la tapicería reposaba la botella, ahora rota en la base, goteando ese líquido denso que chisporroteaba sobre la tela y se evaporaba como alcohol sobre mesa de metal caliente. Mi primer impulso fue pensar que me habían robado. Verifiqué cartera, celular, todo seguía allí. Salí con linterna. La hacienda a contraluz de la luna parecía latir. Entre piedras asomaban hierros retorcidos como costillas. Grité. No respuesta. Caminé hasta el zaguán. El silencio se tragaba el eco. Desde los marcos, de ventana, parecían colgar telarañas hechas de hollín seco. Iba a regresar al coche cuando algo brilló en la penumbra del vestíbulo. Entré. El haz de luz mostró 3 cascos de motocicleta, alineados sobre una mesa carbonizada. En la pared detrás, fotografías calcinadas mostraban a los mismos hombres, pero su piel estaba blanca de yeso y las ropas eran las que había visto esa noche. Una fecha bajo la imagen, 15 de noviembre, la del martes anterior. Recordé titulares de periódico: 3 amigos muertos en choque múltiple con pipa cargada, incendio posterior carbonizó los cuerpos, funerales colectivos pospuestos por identificación. El estómago se me vació. Retrocedí hasta la puerta. Algo crujió en la grava. La chamarra militar, arrastrada por viento que no soplaba. La gorra rodó sola. Se detuvo frente a mí. Sin tocarla, corrí hacia el coche. El interior apestaba a diésel. Encendí motor. Rugió al primer intento. Giré en U y salí. A kilómetros, la carretera recobró asfalto y señal. Mi teléfono explotó en notificaciones. Me obligué a seguir hasta la base de taxis, donde conté una versión edulcorada. Pasaje fantasma, susto nocturno. Rieron, me mandaron a dormir. Creí que lo peor había pasado hasta la siguiente noche. Al limpiar el asiento, encontré un charco fresco. El líquido olía a mezcal y diésel. Sobre la alfombra apareció la gorra empapada. La tiré a un contenedor. A la noche siguiente, resurgió en la cajuela, seca. Quemé la gorra en un barril. Al amanecer estaba en mi comedor, tiznada, pero intacta. La chamarra y la botella también empezaron a materializarse, dentro del closet, sobre la mesa, en el baño. Cada objeto exudaba agua turbia que dejaba manchas en pisos. Busqué al sacerdote de la parroquia vieja. Le conté todo. Puso cara de a no creer, pero aceptó bendecir el coche. Llevé los objetos para exorcizarlos. El agua resbalaba del cuero como aceite. El cura roció agua bendita. Escuché un estallido. Los aspersores se rompieron. La botella vacío se fracturó expulsando humo. Aquella agua olía a caucho quemado. El cura palideció. Recomendó quemar pertenencias de los muertos y rezar novena. Le obedecí sin resultados. Entonces llegaron los sueños. Cada noche revivía el choque que solo conocía por las noticias. 3 hombres celebraban algo. Tomaban la carretera, la motocicleta del MAS. Alto se partía contra la pipa. El tanque se abría, el fuego los abrazaba como manta. Yo aparecía conduciendo detrás. Frenaba un instante, juzgaba que era tarde y huía.
Despertaba con sabor a hollín. Las noticias mencionaban un conductor que se dio a la fuga. Nadie lo identificó. El cuarto sueño cambió. No escapaba, sino que me detenía a recogerlos carbonizados, pidiéndome un último viaje. En el asiento trasero se fusionaban con la tapicería, su carne ennegrecida goteando gasolina. Desperté bañado en sudor. El coche afuera olía a incendio. Entendí al fin. No me eligieron al azar. Yo transitaba esa ruta cada noche. Quizá aquella madrugada fatal. Jugué con el acelerador cerca del siniestro. Los reflejos me salvaron. Quizás vi la explosión y no auxilié. O tal vez bastó imaginarlo. Ellos volvían para que no siguiera. Huyendo. Decidí vender el coche. Una mañana lo llevé a la agencia. El técnico abrió la cajuela y gritó. Dentro estaban los 3 cascos, hollín fresco y una foto donde aparecía yo en la barra de la cantina La Azucena, brindando con ellos. Imagen imposible. Jamás entré. Corrí sin firmar papeleo. Esa noche la gorra me esperaba sobre la almohada. Dentro, un llavero con mi placa de conductor achicharrado. Ahora conduzco rutas breves en bicicleta. Aún así, cada madrugada, poco después de las 2:30, encuentro sobre la canasta la chamarra militar húmeda. El olor a diésel me persigue por calles iluminadas. Los semáforos se tiñen naranja como fuego y vislumbro por el reflejo de los escaparates 3 siluetas pedaleando detrás. Sé que no voy a devolverlos a la hacienda. Ellos viajan conmigo hasta que acepte que el último destino es también mío. Cuando la gorra se posee en mi cabeza sin que la toque, quizá entenderé que el recorrido terminó y que mi nombre, el cuarto en la lista, se escribirá bajo aquella foto con la fecha de hoy. Tal vez entonces se marchen los objetos. Tal vez el sedán enterrado en deuda vuelva a encenderse solo, encarrilándose por la terracería hasta la ruina ardida. O tal vez la historia repita una curva distinta y un conductor sin culpa cruce aquella sombra para volver a contar lo imposible, mientras la ciudad se queda en silencio, esperando que otro volante gire hacia la oscuridad con la ingenuidad de quien cree que los muertos solo viajan en los periódicos. La voz desde la cajuela. Soy chofer temporal en una línea de envíos que opera de noche, cuando la ciudad parece un animal dormido con músculos aún tensos. Conduzco un sedán sin logos ni publicidad. Nadie imagina que dentro viajan paquetes, urgentes, sobres con sellos gubernamentales y, de vez en cuando, cajas tan pesadas que me retan a no preguntar qué contienen. El anonimato y la oscuridad son parte del trato. Yo acepto porque paga bien y porque pocas cosas me asustan ya, o eso creía. Todo empezó a las 22:45 de un miércoles. Recibí el mensaje codificado: recoger pieza confidencial en una bodega cercana al Parque Industrial Alfa 7 y entregarla en el kilómetro 14 de la carretera vieja, en una gasolinera clausurada, tan rutinario como turbio. Llegué a la bodega. Un hombre con gorra y guantes me señaló una caja rectangular forrada en plástico oscuro. No vi su rostro. Me ayudó a deslizarla a la cajuela. Pesaba como si guardara herramientas de hierro. Cerré, firmé la app y partí. Kilómetro 5, el primer golpe. Un tut seco contra la lámina posterior. Pensé en la caja mal asegurada. Bajé velocidad. La carretera era casi un río de asfalto sin alumbrado. Apenas iluminaban los faros y la luna escondida tras nubes espesas. Otro golpe. Esta vez resonó más hueco, con vibración que subió por el volante. Me orillé y bajé con linterna. Abrí la cajuela. La caja seguía intacta, sujeta con correas. Ningún rastro de que se hubiera movido. Alrededor, solo campo abierto y unos postes que crujían con el viento. Cierro, regreso. Arranco. No habían pasado 3 minutos cuando sentí algo distinto. El golpe no fue de objeto, sino de algo vivo. Un toc-toc rítmico, como nudillos pacientes. Intenté atribuirlo a la suspensión, pero el ruido se repitió en código imposible de ignorar. Pisé acelerador para acabar con la entrega cuanto antes. Mi reflejo en el retrovisor mostraba un sudor frío, ajeno al invierno. Entonces sucedió.
Una voz suave, casi infantil, susurró justo detrás de los asientos. «Gracias por traerme, chofer». El corazón saltó contra costillas. Jamás olvidaré el metal helado de esa voz. No salía de una garganta común. Vibraba como cinta vieja reproducida al revés. Frené en seco, invadido por pánico primitivo. Las ruedas patinaron sobre grava. El motor quedó en ralentí, faros apuntando a un maizal. Ni un coche a la vista. Apagué el contacto. Respiré hondo, forcé valor y bajé temblando. Rodeé el coche. El aire olía a tierra mojada y a algo ácido. Con linterna en boca, destrocé el sello de fábrica y levanté la tapa de la cajuela. Dentro encontré 3 cosas. Primero, tierra suelta, húmeda, amontonada como si alguien hubiese vaciado un macetero grande. Segundo, una muñeca sin cabeza, vestido desgarrado, brazos retorcidos. Tercero, una fotografía. Yo mismo, dormido, con la cabeza hacia atrás en el asiento del conductor. La foto estaba recién impresa. Se veía el reloj digital del tablero marcando las 22:17, una hora antes. Sentí los poros cerrarse. No había forma de que alguien se hubiera acercado, ni mucho menos fotografiado sin que lo notara. Rebusqué bajo la tierra. Nada más. La caja original había desaparecido. Me asomé al asfalto. Huellas de tierra se perdían hacia la maleza. El silencio retumbaba. Cerré la cajuela, volví a cabina, bloqueé puertas y arranqué. Necesitaba luces y gente. Avancé quizás 100 metros cuando noté que la muñeca ahora estaba sobre el asiento del copiloto, chorreando barro, aunque juraría haberla dejado en el maletero. El pánico me nubló. Lanzarla por la ventana fue instinto. El cuerpo plástico golpeó el pavimento y quedó atrás. Pero en el retrovisor vi como algo, una silueta baja y oscura, recogía la muñeca y corrió paralela al auto, moviéndose sobre el campo con la ligereza de un saco vacío arrastrado por viento. Apreté el pie contra el acelerador. 90, 110. La figura seguía, saltando surcos, sosteniendo la muñeca como estandarte. El tablero bramó alarma. Exceso de velocidad. Frené al ver un destello de luz lado contrario. Un viejo anuncio luminoso parpadeando en mitad del desierto anunciaba gasolina cerrada. Era mi destino. La estación clausurada. Me metí en la plataforma oxidada. Bajé y corrí al baño de empleados, único refugio con puerta entera. Me atrincheré. La voz vino desde la cajuela, clara como si estuviera al otro lado de la pared. Falta que duermas. Agarré mi celular, sin señal. El sudor olía a hierro. Casi podía oír mis pulsaciones golpeando baldosas. Me abrumó la certeza de que la única salida era volver al coche y enfrentar lo que fuese. Salí. El faro trasero goteaba barro como si llorara. Abrí la cajuela otra vez. Ahora la tierra formaba un montículo y en su cima había una lápida improvisada. Una pieza de metal con mi nombre completo y la fecha de esa noche. Bajo la chapa, un hueco exacto con forma humana. Al verlo, me mareé. Entendí el significado del viaje. No era mensajero, era mercancía. Retrocedí y tropecé con algo blando. La muñeca de nuevo a mis pies, cabeza todavía ausente. La recogí sin querer. Sentí un pinchazo. En una de sus manos había un diente humano clavado. Apenas solté el plástico, el suelo retumbó. Una figura alzó detrás de la bomba de gasolina. Estatura de niño, pero desproporcionada. Brazos largos, piernas huesudas, rostro cubierto con un trapo enlodado. La voz emergió de ese velo. «Duerme». La palabra alcanzó mis huesos, debilitó rodillas. Repté hacia la cabina. Al cerrar puerta, la figura golpeó el vidrio, no con puños, sino con su frente descubierta. La piel reventó. Impregnó el cristal de tierra mojada. Encendí motor, tiré reversa, choqué contra barrera. Metí primera, salí derrapando. La carretera me recibió como río bajo tormenta. No me atreví a mirar espejos, pero los golpes persistían. Techo, cajuela, puertas. Era como si decenas de puños tiñeran la lámina. Los faros alumbraron un tramo de niebla y de pronto la figura se plantó delante. Giré volante.
Salí de camino, caí en zanja poco profunda. El impacto reventó bolsas de aire. El coche quedó inmóvil. Silencio. Imaginé huesos rotos. Estaba entero. Afuera, nada. El aire apestaba a gasolina. Forcejeé para bajar la ventanilla. Sentí el chasquido del gancho de la muñeca atraparse en mi chamarra. ¿Cómo llegó de nuevo? La lancé. Pese al mareo, salí por la puerta del copiloto, resbalé en barro. La luna asomó breves segundos. Iluminó un campo reciente removido junto a la zanja. Olí la tierra, esa mezcla de humedad y descomposición que solo se encuentra en cementerios frescos. Mi linterna enfocó algo semienterrado. La caja negra original. La abrí con golpes de piedra. Dentro, solo un sobre manchado. Lo rasgué. Contenía la misma foto mía dormido, y otra detrás. Yo metido en la cajuela, ojos cerrados, tierra hasta el pecho. Al reverso, un texto escrito con barro. Balance cumplido. Quien entrega también se entrega. Algo se deslizó bajo mis pies. La tierra se hundía. Un tirón me jaló de tobillos. Grité y me aferré al parachoques, pero mis manos resbalaban. De la zanja emergían dedos pequeños cubiertos de lodo, como raíces vivas, tirando con fuerza. Logré patear, arrastrarme hacia el camino. Cuando mi cuerpo tocó asfalto, las manos desaparecieron. La zanja lucía intacta. No sé cómo llegué al puesto de la Guardia Nacional 20 kilómetros adelante. Balbuceé ataque, secuestro, fantasmas. Patrullas revisaron, hallaron el coche, volcado sin rastro de caja, muñeca ni tierra. Solo mi celular dentro de la cajuela, cámara activada, grabando en bucle la oscuridad. Desde aquella noche, manejo bajo el sol en otra ciudad. Vivo en cuartos rentados donde el sueño tarda en venir. Aún con cortinas cerradas, siento golpes sordos desde el maletero de la memoria. Algunos amaneceres, hallo tierra húmeda bajo mi cama y un espacio en blanco entre mis fotos familiares, como si alguien arrancara la imagen donde yo descanso. Temo el día en que me despierte dentro de la cajuela definitiva, con la muñeca apretada entre brazos, agradeciéndole al chofer que me lleve a un destino del que escapé una vez, pero que, según la voz en la noche, nunca dejó de pertenecerme. El pasajero del tiempo suspendido. No creo en relojes desde aquella madrugada en que los vi confabularse contra el mundo entero. Conduzco un auto de plataforma porque la noche paga mejor y porque el vacío de las calles me calma. No esperaba que un encargo rutinario me demostrara que el vacío también es un animal hambriento, capaz de tragarse cualquier certeza. Eran las 03:15 según el tablero digital cuando acepté el servicio. La ubicación de recogida aparecía cerca del Hospital Civil, un punto que a esa hora suele estar desierto. Al girar la esquina lo vi, un hombre vestido con abrigo oscuro y sombrero de ala corta, apoyado en un bastón metálico. Su rostro se insinuaba bajo la lámpara naranja, arrugas profundas, bigote fino, ojos húmedos de cansancio viejo. Subió al asiento trasero con una agilidad que no cuadraba con el bastón y me pidió ir al centro de la ciudad. Su voz sonó como papel arrugado, lenta y firme. Confirmé destino y arranqué. Con los primeros metros noté el silencio singular. Ni un motor, ni un ladrido, ni el zumbido de los transformadores que siempre acompañan las avenidas. Miré por el espejo. Todas las tiendas estaban cerradas, sin a luz siquiera en marquesinas. El viento parecía mantenerse al margen, como si le hubieran ordenado no soplar. Cambié a segunda velocidad. Los semáforos titilaban en amarillo intermitente, pero sus destellos no iluminaban nada. Pensé en un apagón, sin embargo los faroles seguían encendidos. Miré mi reloj de muñeca, marcaba 3:33. Me incomodó la sincronía con la hora simbólica que la gente asocia con portales o bromas de ultratumba. Sonreí para mis adentros. Era simple casualidad. Continuamos. A ambos lados la ciudad era un decorado muerto. La panadería con su horno de madrugada, la farmacia 24 horas, el puesto de tamales ambulante, ausentes. Ni peatones solitarios,
ni ciclistas tardíos. La negrura se extendía detrás de cada escaparate como un velo. Ajusté el retrovisor. El viejo iba con la mirada fija en la ventanilla, sin reflejo de luz en los ojos. Me pregunté si dormía con los párpados abiertos. Crucé la avenida principal sin detenerme. El semáforo no cambiaba de amarillo. Apreté el botón de la radio para espantar la idea del desierto, pero todas las frecuencias devolvieron estática. Puse el celular en su base para reproducir música. La pantalla solo mostraba la hora. 3:33, pese a que ya habían pasado al menos 10 minutos. Golpeé la carcasa. Nada. La batería estaba completa, señal completa, pero la hora congelada. El pasajero, como si leyera mi pensamiento, dijo con voz baja: «La ciudad descansa fuera del tiempo. Solo nosotros la atravesamos». Intenté bromear. «Será feriado cósmico». No obtuvo respuesta. Decidí que la conversación terminaría ahí. Al llegar a la plaza central, el susurro de fuentes y palomas, habitual incluso en la noche, había desaparecido. Los cipreses que bordean el kiosco se veían tiesos, las ramas inmóviles. Giré para preguntarle exactamente dónde deseaba bajar. Antes de emitir palabra, él alzó la mano pidiendo parar. Estacioné junto al viejo teatro municipal. Las luces del tablero parpadearon un instante y el motor se ahogó. De inmediato volvió a la vida sin que yo girara la llave. El hombre tendió un billete doblado. Lo tomé. Su papel era rugoso, frágil, casi pergamino. Desplegado mostraba la leyenda Banco de México, 1968. Al tacto, la tinta parecía fresca. Lo miré desconcertado. Cuando levanté la vista, la puerta trasera se cerraba y él caminaba ya hacia el zócalo, bastón golpeando la piedra como metrónomo lento. Al cruzar la primera farola desapareció, tragado por un parpadeo de luz. El silencio se transformó entonces en algo denso. Sentí presión en los oídos. Quise encender el motor. Funcionó a la primera. Eché marcha atrás. Tomé la calle de regreso. Los semáforos seguían en amarillo, faroles encendidos, pero la textura del aire había cambiado. Se percibía electricidad rancia, olor metálico. Atiné a mirar de nuevo el reloj. 3:33 seguía allí, burlándose. Aceleré. Las llantas no sonaban contra el pavimento. El coche parecía deslizarse sobre una franja de terciopelo. La avenida se sentía más larga que de costumbre. Distancias que normalmente vuelo en segundos se estiraban. Al llegar a la esquina del Hospital Civil, consulté el tablero de viaje. Mostraba apenas 11 minutos desde la recogida. Respiré con alivio. Quizá toda sensación de expansión era fruto de la mente. Aparqué frente a mi departamento. La calle recuperaba algo de ruido. Una motocicleta lejana, bicarbonato de lluvia en el drenaje. Miré el reloj. 3:43. El embrujo del 3:33 se deshacía. Cerré el auto, guardé el billete antiguo en la billetera, decidido a investigarlo como curiosidad numismática. Subí las escaleras y encontré la puerta abierta, no forzada, solo entornada. Dentro todo estaba en orden, excepto mi teléfono personal vibrando en la mesa, iluminado por una luz moribunda. Lo levanté. 47 llamadas perdidas, todas de Eduardo. Durante un microsegundo, el nombre me resultó ajeno hasta que un latido mental me recordó. Así registré a mi hijo cuando le compré su primer celular, hace 3 años, antes de que lo atropellara un conductor ebrio. El aparato quedó aplastado junto al cuerpo. Desde entonces guardo su número en la memoria del chip viejo, como reliquia. Nadie lo marcó jamás. Aquella posibilidad de spam era absurda porque la compañía canceló la línea al certificar muerte. Mis manos temblaron tanto que casi lo dejé caer. Reproduje el buzón de voz, sin mensaje. Busqué en el registro de hora, las primeras llamadas a las 3:34, las últimas a las 3:42, 11 minutos. El lapso exacto de mi regreso según el tablero. Sentí las piernas aflojarse hasta obligarme a sentarme en el filo del sofá. La luz del pasillo se apagó con un chasquido y de inmediato volvió, apenas más tenue. Quise creer en bromistas, en duplicación de SIM,
En exceso de café, marqué yo mismo aquel número extinto. Sonó 1 o 2 veces y se cortó. La pantalla devolvió número no disponible. Inspiré hondo, limpié sudor de la frente. La lámpara del techo parpadeó de nuevo, un largo pestañeo. Vi mi reflejo. En la ventana y detrás de mí, en la penumbra del pasillo, una silueta. El hombre del abrigo y el sombrero, quieto, bastón en mano. Giré de golpe. El corredor estaba vacío. El latido en los oídos creció. Antes de racionalizar, el celular vibró otra vez. Número de Eduardo, llamada número 48. Dejé que sonara. Al quinto tono la voz contestó sola, auricular abierto. Un susurro infantil ahogado en eco. Papá, llegué. Está todo detenido. Ven. Corté bruscamente. El latido en las sienes se superpuso a un murmullo afuera. Ruedas sobre asfalto. Me asomé. Mi coche se movía sin conductor. Rodaba en neutral, descendiendo la pendiente hacia la avenida vacía. Corrí escalones abajo. Cuando lo alcancé, el tablero marcaba 3:33. Subí, tembloroso, sin llave. El motor encendió solo. En la pantalla de la aplicación apareció un nuevo servicio asignado. Recoger. Eduardo. Destino. Puente de la Unidad. Ese puente cruza el río donde arrojaron flores el día del funeral de mi hijo. Sentí una mano helada cerrar mi muñeca. El hombre del abrigo ocupaba de nuevo el asiento trasero. Su mirada parecía reflejar la ciudad muerta de minutos antes. El tiempo espera pasajero, susurró. Falta tu viaje. La puerta se aseguró sin sonido. El tablero congeló la hora en 3:33. Fuera, el mundo se sumió en un silencio sin viento. El auto empezó a avanzar aunque mis pies no tocaban el pedal. Miré el retrovisor. En el asiento, en el lugar donde debería ir un pasajero de carne, solo había sombras vibrando, como bultos envueltos en niebla. Giré la cabeza. El hombre se había desvanecido. El cinturón no sostenía nada. El bastón, sin embargo, reposaba sobre la tapicería goteando agua oscura en patrones que formaban círculos concéntricos. Tomé el volante con fuerza. A lo lejos el puente de la Unidad emergía de la bruma. Las farolas se encendían al paso, iluminando breves figuras que se deshacían cuando intentaba enfocarlas. El teléfono repicó. Llamada 49. No quise responder. A mitad de Minatus, la calzada. El motor se apagó. Me quedé atrapado entre rieles y agua negra. El tablero siguió brillando con esa hora eterna. Afuera no soplaba brisa, pero el río debajo rugía como si un caudal enorme despertara súbito. Bajé, llave en mano. El puente estaba cubierto de neblina. Di un paso. La estructura retumbó con eco de pasos adicionales que no eran míos. El celular vibraba contra mi pecho. Lo atendí. Al otro lado la voz de mi hijo. Aún puedes volver, papá, pero si cruzas ya no habrá relojes para ti. Corté, horrorizado. Regresé al coche. La puerta del copiloto estaba abierta. En el asiento, junto al bastón, había un nuevo billete. 20 pesos, serie de 1968, tinta fresca. Sobre él, mi nombre manuscrito. La pantalla de la aplicación destelló. Viaje iniciado, sin destino. Empezó a marcar la distancia, aunque el auto permanecía detenido. Con cada metro virtual, un segundo de mi memoria se esfumaba. Olvidé la voz de mi madre, el rostro de un amigo. Comprendí que el trayecto se alimentaba de recuerdos. Grité que me detendría allí, que no aceptaba. El tablero se oscureció. La hora volvió a correr. 3:34, 3:35. El murmullo del río se calmó. Farolas recuperaron su oscilar. El billete envejeció ante mis ojos, desintegrándose en polvo. Tomé el bastón. Al tocarlo sentí pulso como vena bajo madera. Lo arrojé al agua. Salpicó como piedra. Se hundió sin flotar. Cuando el motor volvió, conduje de regreso. Al entrar a la ciudad, escuché motores y claxones como si un telón cayera. Gente en la calle, luces de tiendas, perros ladrando. Aparqué frente a mi casa. El reloj marcaba 3:55. Distaban solo 10 minutos de mi partida, pero el celular mostraba lista vacía de llamadas. Ningún Eduardo,
ni siquiera el número. Guardado, la SIM aparecía sin contactos.